¿Qué tal? Hola, estoy muy contento de darte la bienvenida a este módulo. Creo que el módulo más esperado y sin duda el más enriquecedor, porque aquí vamos a ver el paso a paso sobre cómo construir nuestro chatbot. Para eso iremos a la empresa que hemos estado trabajando en las otras sesiones, que es Facto, y vamos a intentar hacer un flujo de reclutamiento centrado en la vacante de soldador, pailero y supervisor de CNC. Obviamente tú lo puedes adaptar a las vacantes que tú tengas y a los recursos o al proceso de reclutamiento que tú tengas, como vimos en los módulos anteriores. Para eso vamos a entender algunos conceptos y poco a poco iremos a la herramienta a construir nuestro mapa de conversación. Estamos aquí en el ebook, en el punto F sobre flujo de conversación para reclutamiento. Básicamente dice un flujo nos va a ayudar a guiar a los candidatos en el proceso de selección. El flujo es una planeación paso a paso donde nosotros vamos elaborando la conversación, previsualizando las posibles dudas o los bloques de información a los que queremos llevar al candidato en el proceso. Para eso vamos a usar esto que es un mapa de conversación donde tenemos que identificar puntos muy concretos que queremos desarrollar en el chatbot. Por ejemplo, lo primero son los puntos de inicio. Esto tiene que ver con los lugares desde los que mandaremos a la gente a nuestro chatbot. Por ejemplo, ¿dónde empieza la interacción? Esto es a través de nuestra página web, que ahí podríamos dejar el link para aplicar a la vacante, desde redes sociales o desde WhatsApp directamente, que sea un número de atención de reclutamiento y selección al que llegan directo los candidatos por referencia o porque tal vez lo tenemos en las publicaciones internas de la empresa y es un número de asistencia de RH. Tenemos que evaluar desde dónde llegan. Una vez entendidos los puntos de inicio, nosotros vamos a identificar cuáles son las preguntas clave. Las preguntas clave tienen que ver con los primeros filtros. Como nosotros aquí no vamos a ir CV por CV, sino que vamos a intentar filtrar a través de preguntas al candidato y enviarlo de un lugar a otro, tenemos que identificar, por ejemplo, aquí, ¿tienes experiencia en el sector? ¿Estás dispuesto a trabajar en esta ubicación? ¿Tienes disponibilidad inmediata? Que tal vez puedan ser preguntas de filtro general. Luego lo podremos hacer un poco más elaborado. También hay que considerar que a pesar de que en un flujo como el que vamos a construir, que es de filtro y agendar entrevistas, pues son muchos pasos, tenemos que buscar hacerlo lo más claro y lo más sintetizado posible para nuestros candidatos. Luego vienen las preguntas automáticas y etiquetas, que podríamos hablar ahí de las secuencias que ya vimos en el módulo anterior y también de cómo ir etiquetando el chat dependiendo de cómo avanza en el proceso de reclutamiento y selección. De ahí tenemos los puntos de salida, que es también identificar muy claramente dónde termina nuestro chatbot, dónde termina la conversación o dónde vuelve a iniciar. Eso también es algo que a veces no contemplamos y puede generar mucha ambigüedad en el proceso y hacer que el chatbot esté de manera repetitiva contestando lo mismo a los candidatos. De ahí viene, dice, un mapa de conversación visual puede incluir bloques de mensajes, ramas condicionales o acciones. ¿Qué son las ramas condicionales? Lo vamos a ver en la construcción. Pues es donde llegamos a una especie de encrucijada en la que podría haber dos posibles opciones. Vamos a sintetizarlo en un sí o un no, que también pueden ser de opciones, no necesariamente son dos, pero dependiendo de la respuesta que dé el candidato, el flujo va a continuar en una dirección o en otra. Tal vez si el candidato comenta, vamos a suponer que una condicional para avanzar en el siguiente punto de la conversación es que el candidato tenga coche propio, si menciona el candidato que no tiene coche propio, pues vamos a pasar al flujo donde le damos las gracias o ofrecemos otras vacantes. Y si dice que sí, pasamos a las preguntas de filtro. Entonces, estas ramas condicionales nos van a ayudar mucho a avanzar sobre las respuestas del candidato. Para eso, tanto en el ebook como en el material que vamos a estar viendo, permítame avanzar a la siguiente página. Tenemos aquí este diagrama que me encanta, me tomó un rato hacerlo, que es el flujo de conversación, el mapa con el que tú te puedes guiar sobre estos videos que vamos a ver en el paso a paso. Básicamente nuestro mapa de conversación de reclutamiento tiene los siguientes ejes.
como checklist que tú podrías ir considerando. Ojo, esto no es como la conversación paso a paso, sino es lo que debe de incluir tu mapa de conversación. Entonces, este diagrama me encanta, creo que puede ser de mucha utilidad. Si lo pueden imprimir y tener a la mano, comienza con los puntos de inicio, que son los disparadores, que esos ya los vimos en clases anteriores, y las primeras interacciones. Hola, ¿te gustaría aplicar alguna vacante en nuestra empresa? Yo particularmente en la parte de las primeras interacciones, para este caso que vamos a ir construyendo, voy a hacer una bienvenida general a la empresa, como un asistente general de la empresa que te puede mostrar las vacantes, pero también te puede resolver algunas otras cosas. Luego viene la información de la vacante, que esto, ojo, te lo van a preguntar, pero no es como que le tengas que dar al candidato la descripción del puesto, sino que tener la descripción del puesto y la requisición o los filtros esenciales o principales nos va a ayudar a elaborar lo que veíamos en algunas clases, que es el perfil. Con el perfil también vamos a poder identificar las cosas que van a descartar a los candidatos en el flujo de conversación. Por ejemplo, tal vez educación, experiencia, habilidades deseadas. Y al tener claridad sobre las responsabilidades y las funciones, sobre las tareas específicas, pues nosotros vamos a poder generar un flujo más completo. Pero ojo, estas cosas de aquí no se las mencionamos, o sea, no se las vamos a entregar al candidato la requisición y la descripción, sino que nos van a ayudar a construir el flujo. Después tenemos las preguntas, las respuestas del candidato, que pueden ser de aceptación o rechazo en cada etapa del flujo de conversación. Y para el tema de aceptación, nosotros vamos a desglosar opciones. Por ejemplo, aquí me gustaría saber más sobre la vacante. Ahí acepta el candidato seguir en el proceso, seguir platicando, seguir obteniendo información. Y esta información adicional, tanto de la vacante como beneficios, sueldos, bonos, prestaciones, como del proceso de aplicación, van a permitir lograr los objetivos de conversión que tenemos planeados. También las opciones de rechazo nos van a permitir llevar al candidato al tema de agradecimiento o regresar a un menú general donde el candidato pueda o no continuar con la conversación. De ahí ya viene el proceso de selección, que si se fijan, todo este diagrama sintetiza lo que ya hemos visto desde disparadores, objetivos de conversión. Ahora viene el proceso de selección donde dedicamos un módulo completo. Básicamente, esto está dividido en tres momentos que son fase de aplicación, entrevista inicial y evaluación técnica. Em, Estas etapas son con las que nosotros nos vamos a basar en este ejemplo. Sin embargo, como vimos en los primeros módulos, tú puedes desglosar el proceso conforme a tu empresa o a los pasos que lleven ustedes internamente. Ahí nosotros, como este es un flujo de reclutamiento en el que si vamos a hacer filtro, pues vamos a tener que tener criterios de aprobación, como una especie de palomita, o de rechazados. Estos flujos, tanto de aprobación como de rechazo, nos van a permitir identificar si la persona pasa a agenda, si pasa a psicometría, si pasa a entrevista telefónica, si su CV lo guardamos en alguna base de datos o no. De ahí tenemos en el mapa de conversación preguntas relacionadas al seguimiento y la retroalimentación. Si yo mando un candidato a entrevista presencial, pues podría activar una secuencia que dé seguimiento posterior a la entrevista, o si el candidato no fue seleccionado, o incluso si sí fue seleccionado, también podría ser que haya preguntas de retroalimentación sobre la mejora continua, sobre la mejora continua como la satisfacción del candidato. Ahí podríamos desglosar una encuesta, podríamos hacer una evaluación muy concreta sobre el proceso, qué le pareció, si se sintió integrado, etc. O incluso si el candidato ya está contratado y ya después de un mes que se le contrató, que llegue una encuesta directa en secuencia al candidato que le pregunte en automático cuál ha sido su experiencia dentro de ACB o de la empresa en la que estemos trabajando. De aquí avanzaríamos al cierre de la conversación, donde nosotros podríamos identificar cómo termina, tanto con una despedida, opción de incorporar al candidato a nuestra base de datos a futuro, o también el agradecimiento, que eso también pueden ser cosas muy importantes dentro del proceso.
Y también la plataforma o las herramientas que utilizaremos. Haremos una integración muy pequeña con Google Sheets, donde vamos a vaciar toda la información de los candidatos que registremos en este flujo para una hoja de Excel almacenada en un Google Drive. Y con esto nosotros vamos a poder también tener un seguimiento más puntual. Ojo, ManyChat, a diferencia de Como o de Wati, no te genera una exportación de datos directa a Excel. Nosotros tenemos que hacer la integración y de cada flujo que nosotros deseemos obtener la información en Excel, vamos a tener que configurarlo desde la construcción del flujo. Eso es un punto muy, muy importante. Pues bueno, con claridad y con esta herramienta vamos a ir construyendo paso a paso. Vamos a la siguiente clase donde vamos a entrar directamente a la construcción del flujo en ManyChat.